La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Hey! Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons
Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Bueno, hoy vamos a empezar hablando de la diferencia que hay entre cerca de un año y medio o 2 años atrás, entre lo que uno sentía después de un partido que perdía la albirroja y lo que uno siente ahora después de un partido perdido por la albirroja. Antes había una sensación de tristeza, de desesperanza, de que esto no va más, que cada vez estamos peor. Pero ayer Paraguay perdió contra Brasil y la tranquilidad primó entre los aficionados paraguayos. Ya se acumularon los puntos necesarios para tener ese colchón y decir, bueno, en algún momento vamos a perder. Porque antes perdíamos a cada momento. Y es muy bueno sentir eso, que en este momento las cosas están bien, que la albirroja funciona bien. Ayer también jugó un buen partido contra un monstruo como es Brasil. Y no me digan que Brasil estaba mal. Estaba mal hasta hace un par de fechas. Ya se recuperó, tiene los jugadores para eso y ahora tiene un técnico que es pragmático. Por algo tiene tantas Champions League ganadas y tantos campeonatos ganados con Real Madrid. Sabe él cómo hacer las cosas. Ese es uno de los temas, ¿verdad? ¡Qué tranquilidad! Nosotros perdimos un partido, pero tenemos 24 puntos. Hasta perdiendo los próximos 2 partidos, Paraguay puede clasificar de acuerdo, o sea, ya clasificó para el repechaje. Pero para clasificar directo, incluso si Venezuela empata su próximo partido con Argentina, ya está. Ya no necesitamos ni jugar gracias a los puntos que tenemos. Y es muy buena esa sensación de tranquilidad. El otro punto es algo histórico que pasó ayer en la Argentina. Después de un juicio que duró 17 años, la Corte Suprema rechazó las últimas protestas de la defensa de la expresidenta y ex vicepresidenta y ex diputada y ex senadora de la Argentina y ex primera dama de la Argentina, Cristina Kirchner, y quedó definitivamente sellada su condena, su prisión por 6 años y su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y por supuesto, se movilizaron las huestes, se movilizó la gente que vivía de un plan, porque nadie es kirchnerista gratis. La gente a la que se le había prometido, vamos a volver y vas a volver a tener tus prebendas. Pero fue muy inferior a lo que yo pensaba que iba a ser. No hay mucha gente. Y eso es muy bueno para la Argentina. Eso le da muchas esperanzas al país y a la gente honesta que son la absoluta mayoría en Argentina. Gente honesta, trabajadora e ingeniosa. Así que congratulaciones a los hermanos argentinos. La Argentina está volviendo al sitial que nunca debió abandonar, de ser una de las grandes potencias económicas del mundo. Argentina tiene un pueblo meritorio. Argentina tiene un montón de premios Nobel, por ejemplo. Lástima que esta casta corrupta de los Kirchner, de los peronistas, del surdaje bravío, llevó al país
a tener un 50% de pobres. Pero se avisoran buenos tiempos. Y eso está muy bien. Se merecen los argentinos los buenos tiempos. Tenemos un regalo hoy. Un libro, Rebelión, una historia contra una vida contra los prejuicios de Alfredo Jaegli. Les cuento que es primicia esto para los oyentes. Desde el lunes estamos regalando, ¿verdad? Y es un libro que no salió, no se lanzó todavía, pero gracias a la gentileza de Alfredo ya tenemos unos ejemplares y hoy vamos a regalar un ejemplar. Es muy interesante el libro y desvela un montón de cosas que son los entretelones de la política paraguaya. La gente que quiera el libro lo que tiene que hacer es enviar un mensaje de WhatsApp al 0994-674-000, decir yo soy fulano de tal, quiero el libro de Jaegli y ya está participando. Muy bien. Habíamos empezado a contar la historia de uno de los genios del Renacimiento, la historia de Miguel Ángel Buonarroti. Y hoy vamos a continuar con esa historia que es muy interesante. Nos habíamos quedado en cómo él se hizo cargo de pintar lo que seguramente es su obra más famosa, el techo y las paredes, la bóveda de la Capilla Sixtina. La Capilla Sixtina fue construida y se le encargó a un pintor. Eso ya les había contado, vamos a repasar para retomar el hilo. Le encargaron a un pintor italiano, Pier Matteo de Amelia. Le dijeron, che, Pier Matteo, vení pues y pinta acá la bóveda de la Capilla Sixtina. ¿Por qué se le dice Capilla Sixtina? Porque fue ordenada su construcción por el Papa Sixto. Y ahí él quería tener su mausoleo. Pier Matteo hizo un trabajo que no podemos decir que fue excelente o que no fue excelente porque en un momento dado se agrietó la bóveda. Se construyó mal y se destruyó el fresco que había pintado el pobre Pier Matteo. Espero que haya cobrado su trabajo. Entonces se repara, por supuesto, la bóveda y se necesitaba a alguien que vuelva a pintar la bóveda. Le ofrecieron a Miguel Ángel aceptó el proyecto, a pesar de que la pintura no era el arte que más le entusiasmaba. Él lo que realmente quería era esculpir. Así que aceptó porque era buena plata, ¿verdad? Pero tanto él se veía como escultor antes que como pintor que cuando firmó el contrato por el cual se comprometía a pintar la bóveda de la Capilla Sixtina por una determinada suma, el tipo firma Miguel Ángel, escultor. No firma Miguel Ángel, pintor, ¿verdad? Bueno, hasta ahí hemos contado. ¿Cómo llega el Papa a pedirle ese trabajo a Miguel Ángel? Vasari, el biógrafo en el cual más se basa este relato, dice que fue Bramante el que le convenció al Papa de que el indicado para ese trabajo era Miguel Ángel. En ese momento Miguel Ángel estaba trabajando en la construcción del mausoleo. Era un trabajo complejo, un trabajo escultórico, un grupo de estatuas. Y Bramante le dijo al Papa decirle a Miguel Ángel que deje de lado un rato la construcción, el tallado de los bloques de mármol de Carrara para hacer tu mausoleo y se dedique a pintar
el fresco, ¿verdad? ¿Por qué Bramante hizo eso? Porque Bramante, como ya les expliqué anteriormente, era un tipo que le envidiaba mucho a Miguel Ángel. Era un tipo de inferior talento. Y normalmente cuando hay alguien con inferior talento, le envidia al que tiene un talento superior. ¿Por qué pasa eso? Porque cree que es injusto que alguien nazca con un determinado talento más que el suyo. Entonces Bramante le odiaba a Miguel Ángel. Entonces me vas a decir, ¿y por qué entonces le convenció al Papa para que le dé a él el trabajo? Ahí está el quid de la cuestión. Bramante pensaba que su rival, no era su rival, pero que la persona a la que él odiaba, a la que él envidiaba, iba a fracasar en pintar los frescos de la bóveda. ¿Por qué? Porque sabía perfectamente que Miguel Ángel nunca había trabajado en un fresco, con la pintura al fresco, que es toda una técnica diferente. Y Bramante, en esa envidia, ya había elegido a alguien porque se dio cuenta de que él no iba a ser rival para Miguel Ángel en nada. Pero entonces depositó su esperanza de humillarle a Miguel Ángel en otro artista, en Rafael. Y entonces dijo, voy a convencerle al Papa de que le dé el trabajo a Miguel Ángel. Miguel Ángel va a ser un mamarracho ahí. Y entonces le voy a decir al Papa, en realidad, este es el gran artista, Rafael. Y le voy a humillar a Miguel Ángel. Por supuesto, la historia ya nos cuenta que a Bramante le salió el tiro por la culata. Miguel Ángel trabajó en ese fresco que hasta ahora se admira durante 4 años, de 1508 a 1512. 600, 700, 800, 900. O sea, tiene más de 500 años ese trabajo de Miguel Ángel. La idea del Papa era que se repita lo que había hecho el anterior pintor, que había pintado en el techo, en la bóveda de la capilla, a los 12 apóstoles. Miguel Ángel dijo, ¿por qué no hacemos algo mucho más complejo, mucho más ilustrativo y mucho más creativo? Entonces el Papa le dijo, bueno, ¿tenés una idea más creativa? Sí, le quiero sorprender su santidad. Métele, le dijo el Papa. En el área central de la bóveda, el tipo pintó 9 escenas del Génesis. 3 de esas escenas son sobre la creación del mundo, ¿verdad? La creación del mundo. Uno de ellos es el más famoso, donde está Dios pasándole la vida al hombre con un dedo, ¿verdad? Y el dedo de Dios está firme y el dedo del hombre está indeciso, está laxo, ¿verdad? 3 de estas 9 escenas entonces son de la creación del mundo. Otras 3, entre las que yo les comenté recién, son sobre la creación del hombre y termina con su expulsión del paraíso. Y las 3 últimas son sobre la historia de Noé. Y cada una de estas 9 escenas tiene otra vez un marco. Cada una tiene un marco de 4 jóvenes desnudos, que son los famosos Ignudi. Después están los 12 profetas, están las sibilas, que las sibilas son
personajes tomados de la mitología griega y de la mitología romana también, que finalmente es una copia de la mitología griega. Las sibilas son, en los cuadros de Miguel Ángel, las mujeres profetas. También, un poco más abajo ya de la bóveda, en los lunetos, que son esos semicírculos sobre las ventanas, representó Miguel Ángel a los antepasados de Cristo. Lo primero que hizo para hacer semejante trabajo, miren la cantidad de cosas que hizo en tan solo 4 años. Eso habla de la pasión con la que se entregaba a su trabajo Miguel Ángel, cosa que no le pasaba a Leonardo, ¿verdad? Que era un procrastinador. Casi nunca terminó sus obras. Bueno, ¿qué hizo Miguel Ángel? Lo primero fue quitar los andamios que había hecho colocar Bramante. Estos andamios a mí no me sirven, sáquenlos, dijo, ¿verdad? Y diseñó él mismo unos andamios para poder trabajar de una manera, digamos, cómoda para su talento. Hay que decir que la técnica de la pintura al fresco no es una técnica sencilla, y menos para un novato, para alguien que no había practicado como Miguel Ángel. ¿Por qué se le llama fresco? Porque hay que cubrir la pared de yeso y varias capas de cal. Y cuando la última capa está todavía húmeda, se pinta sobre esa capa de cal. O sea, vos tenés la pared, ¿verdad? En este caso, la bóveda. Le cubrís a la bóveda de yeso. Y después le vas dando varias capas de cal. Una capa, esperas que se seque, otra capa, esperas que se seque, otra capa, esperas que se seque. Y cuando pones la última capa, pintás ahí la escena cuando la cal todavía está fresca, está húmeda. Por eso se le dice fresco a este tipo de pintura. Al principio, Miguel Ángel le contrató a algunos pintores que eran amigos de él ahí en Florencia, no en Roma, en Florencia. ¿Por qué les contrató a estos amigos? Porque estos amigos conocían la técnica. Y entonces les trajo a Roma, les contrató y le dijo, a ver, pintame acá tal cosa. Y fue aprendiendo. Pero ahí se dio cuenta de algo. Que la humedad de la última capa de cal todavía no seca alteraba los colores de la pintura. Y alteraba también el dibujo. Así que tuvo que volver a pintar algunas partes. Entonces dijo, vamos a eliminar el conocimiento previo. Prescindió de los amigos, les agradeció, les pagó, muchachos, muchas gracias, vayan a chupar. Y decidió afrontar ese reto gigantesco totalmente solo. Primero, dicen sus biógrafos, sufrió mucho para dominar la técnica. No le salía al principio, insistía, iba cambiando algunos aspectos, hasta que salió eso que, entren ustedes en Google, pongan Miguel Ángel, la Capilla Sistina y van a ver lo que son esas escenas. Bueno, también se encontró con otro tipo de problemas. Imagínense, tenía que trabajar a 20 metros de altura sobre unos andamios que no eran muy firmes, no estaban muy estáticos.
y tenía que pintar y tenía que pintar mirando constantemente hacia arriba, porque estaba pintando la bóveda, el techo estaba pintando, ¿verdad? Le dolía todo el cuello al pobre Miguel Ángel. Pero además también el ambiente en la corte papal era muy tenso. Bramante entraba, miraba qué es lo que había hecho Miguel Ángel todavía en etapa, digamos, inicial, y se iba y decía, se está haciendo una pavada este tipo, ¿verdad? Díganle al Papa que es una porquería. O sea, había un ambiente tenso. No era el mejor ambiente para trabajar. Sobre todo, vos estás trabajando y hay alguien bastante cercano al Papa que está tratando de ver tu fracaso, ¿verdad? Y Rafael era todavía joven, ¿verdad? Entonces, ese era otro de los problemas. Por otra parte, le presionaban para terminar lo antes posible. O sea, le decía, che, maestro, ¿cuándo es lo que va a terminar tu obra? Y además, no recibía los pagos en los plazos que se habían fijado. Y eso era de terror. Él no estaba ahí para trascender por los siglos de los siglos. Él estaba ahí por la guita, ¿verdad? Por fin, en el otoño de 1512, se presentó la boda en forma pública. Bueno, pero antes de eso, vamos a repasar, digamos, algunas curiosidades sobre esta obra de Miguel Ángel. Tiene casi 500 metros cuadrados, una monstruosidad. Y ahí en esos 500 metros cuadrados Miguel Ángel plasmó más de 300 figuras. Y algunas de estas figuras son figuras de más de 2 metros. Entre todas las figuras, entre todas las escenas más que las figuras, el que representa al diluvio universal es la figura de mayor complejidad, que también en esa representación del diluvio está la mayor cantidad de figuras humanas. Más de 60 seres humanos pintó Miguel Ángel. Algunas de ellas no se pueden ver si usted va a entrar a la Capilla Sixtina y mirar arriba. Y algunas de las figuras humanas, algunas de las 60 que él pintó, son tan chiquititas que no se ve a simple vista. Tenés que subirte en un andamio para poder ver. Y no hay andamio en la Capilla Sixtina. Lo que podés hacer es llevar un anteojo de larga vista, un catalejo. Y ahí ponés y mirá y vas a ver todo, ¿verdad? Bueno. De manera que después de retirar los andamios y ver el resultado de lo que llevaba de obra, el artista dijo, vamos a aumentar el tamaño de la figura. No de esas que ya pintó, sino de algunas que iban a estar en la siguiente fase de la pintura. O sea, él termina de plasmar la escena del diluvio universal. Se baja en su andamio y mira y se da cuenta que algunas de las figuras que había pintado no se veían desde la posición del espectador, que iba a estar siempre en el piso, ¿verdad? No va a andar alzándole en andamio a los espectadores. Y decidió después entonces aumentar el tamaño de las figuras en las siguientes escenas que iba a pintar, ¿verdad? La escena bíblica más famosa de las 9 es la que les dije, la creación del hombre, o que en realidad es la creación de Adán, se llama la obra. Y fue de las últimas escenas que completó Miguel Ángel. Y como les dije,
en esa escena está Dios transmitiendo con su dedo la chispa de la vida al primer hombre, que es Adán. Y el brazo izquierdo de Dios, del Creador, para eso tienes que fijarte bien en la pintura, el brazo izquierdo envuelve a una figura femenina, que sería Eva, ¿verdad? Hay tantas cosas, tantos detalles en el fresco de la Capilla Sixtina, que a lo largo del tiempo fueron surgiendo teorías, controversias, descubrimientos, hipótesis, interpretaciones varias. Por ejemplo, en 1990 surgió la teoría propuesta por un médico estadounidense, Frank Lynn Mesberger, de que las figuras y sombras que aparecen alrededor de Dios en esa escena en realidad representan el cerebro humano, el lóbulo frontal, el quiasma óptico, el tronco del encéfalo, la hipófisis y el cerebelo. O sea, en realidad, Miguel Ángel lo que estaba retratando no era el instante en que Dios le da a Adán la chispa de la vida, sino que estaba retratando el intelecto. ¿Por qué tiene fundamento esto? Porque en realidad Adán ya extiende el brazo. Tiene el dedo un poco laxo, pero ya extiende el brazo. O sea, ya está vivo. Y entonces, ¿por qué Miguel Ángel pintó el cerebro humano envolviendo a Dios, al Creador, en esa escena? Porque él lo que subliminalmente quería transmitir era que al hombre le crea el intelecto, la inteligencia. Entonces pinta un cerebro alrededor de Dios. Por supuesto que a Miguel Ángel no se le escapaba cómo era un cerebro humano, porque de joven había estudiado anatomía mientras diseccionaba cadáveres cuando estaba bajo la protección de los Medici. Otras teorías dicen también dicen que lo que esta pintura representa es el proceso del nacimiento, que la tela roja alrededor de Dios tiene la forma de un útero humano y que el pañuelo que está colgado sería el cordón umbilical recién cortado. Y además eso explicaría que Adán, que según la Biblia no nació de una mujer, sino que fue hecho con barro y polvo, Miguel Ángel lo dibuja con ombligo. Entonces dice la gente, evidentemente lo que él dice es que ese Adán que está ahí, extendiendo el brazo hacia Dios, nació de un útero femenino. Otra de las cosas que tiene esta pintura es que el atrevimiento de Miguel Ángel, que pinta el trasero de Dios, los glúteos de Dios, para colmo en un lugar sagrado como la Capilla Sixtina. Bueno, ese dibujo que hace del trasero de Dios está en la escena Creación del Sol y la Luna. Busquen Miguel Ángel, Capilla Sixtina, Creación del Sol y la Luna, y van a ver. A la derecha le vemos a Dios de frente, mientras ordena que se haga la luz. Y a la izquierda le vemos a Dios de espaldas. Y ahí el tipo dibujó el trasero de Dios. Algunos ven en ese detalle y en otros
de esta gigantesca obra en la Capilla Sixtina una forma de protesta en contra del Papa, que le había obligado a dejar de lado su proyecto escultórico del mausoleo, de la tumba, para hacerle dedicarse a una pintura que no era, como ya dije más de una vez, precisamente su arte predilecto. Y que también protestó así porque se atrasaban en los pagos y porque pintar ese techo fue muy agotador para él. ¿Se acuerdan cuando les conté la historia de Leonardo da Vinci, cómo Leonardo se vengó del abad del monasterio donde estaba pintando la última cena, en la pared del comedor de los monjes? Era tan argel el abad que entonces cuando pinta la cara de Judas, el que traiciona a Jesús, le pone la cara del abad. Bueno, termina la obra, por supuesto, era una cosa impresionante. Pero años más tarde le dan un nuevo trabajo en el mismo lugar, en la Capilla Sixtina. Pintar en la pared del altar de la capilla el juicio final. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. Oyente, buenas tardes. Buenas tardes, don Alberto Peralta. ¿Cómo anda? Arrojenduve, Catucero Pehuilendo, Isagüí. Jonzabe, pingüino reviwi. Ninati. Si yo no le llamo hoy, ahora al escuchar esto estaría pecando. ¿Cómo se dice? Omisión. Ah, bueno. Sí. Dios va a juzgar a este hombre. Yo había leído unos años atrás Las mentiras de Roma. Me acuerdo que creo que fue el arquitecto Rubiani que me había preguntado quién es el autor, y la verdad que no recuerdo, pero bueno, yendo a lo que estás tocando, ¿verdad? Quizá este hombre Michelangelo le llaman, su apodo, ¿verdad? Su manera de llamarlo, creo que Michelangelo también le decía. No, Miguel Ángel es su nombre. Sí, Miguel Ángel. Y bueno, y en italiano de Michelangelo, no es que es un apodo, es su nombre. Así mismo, sí, señor. Bueno, quizás se enojó contra el Papa, dijo usted en un momento, ¿verdad? Se enojó con el Papa porque el Papa no le pagaba. Sí, reclamó varias veces y no le pagaban. Bueno, pero esta escultura que usted está tocando, por ejemplo... No es escultura, es pintura. Pintura, perdón. Es un fresco en el techo de la Capilla Sixtina. Ah, sí. Mirá en internet, pone ahí Capilla Sixtina Miguel Ángel y unas 500 metros cuadrados de pintura. Yo tengo en video eso... Impresionante, excelente. Sí, en aquel tiempo, antes de... Bueno, lo que sí, Adán y... Bueno, hasta creo que hay una versión del tal Torres, una transcripción de la que usan los católicos, pues la palabra de Dios pues, es una, ¿verdad? Pero si vamos a entrar en eso va a ser largo. Se le agregó con el tiempo para justificar muchas cosas paganas que mezclaron. Le dibujaron nada más queriéndose burlar del patriarca Moisés. El hombre, aunque era tartamudo, Dios le ocupó en esta gran misión de traer a su pueblo, al que conocemos por Israel, al pueblo hebreo. Le pintó con unos, ¿cómo es que le llaman los venezolanos? Le puso unos cuernitos. No le pintó, le esculpió. Ah, eso es esculpido. Moisés es una escultura gigantesca. Pero ¿será que eso es lo que el tal Torres, el transcriptor de la no sé cómo es la traducción esta, pero de la que usan los católicos, ¿será que esa misma imprimieron en la Biblia que usan la religión? Porque yo creo,
justamente estoy escuchando en otra radio. Me confirmó lo que siempre yo pienso, el Espíritu mismo me da a entender. Que la Biblia pues es una. La Biblia no se puede contradecir. Pero si vamos a ir de ese tiempo a esta parte, le suelo escuchar también a un tal, bueno, eso lo veo por WhatsApp, ¿verdad? Que viene de un país toro, y queriendo ridiculizar siempre a los protestantes. Por eso justamente, sin saber que iba a tocar este tema. No, yo te voy a decir algo, la Iglesia Católica, el Papa, en los últimos papas, por lo menos desde Juan 23 en adelante, jamás ridiculizaron a los protestantes. Ajá, es más, sí. se acercaron ambos, digamos, Estaban hermanos separados. exacto, y se acercaron, vinieron los protestantes, vinieron los ortodoxos rusos, y se... Un historial tremendo de don Calberto. ¿Eh? Y un historial tremendo, por eso me gusta escucharle al señor. Por eso le digo, no hay, o sea, capaz que se yo en la Edad Media había una rivalidad y un enojo, pero hace ya más de un siglo que las iglesias cristianas tienen una relación fraternal y está muy bien eso. ¿Y en qué se basa la relación fraternal? En que no se atacan unos a otros. Sí. Hay a veces algún cura descarriado por ahí que ataca y a veces hay un pastor descarriado que ataca, ¿verdad? Te abrazo, hermano, en la distancia te voy a decir, porque justamente eso es lo que hace este toro. A este señor que le suele llamar también Luis, ¿cómo es este señor? Es muy entendido. Este señor octogenario, ya creo, dijo una vez su edad. Y bueno, hay tantas cosas por eso que decirte. Sí, tranquilo, está bien, pero hemos llegado a un punto. Hay sacerdotes descarriados y pastores descarriados que atacan absurdamente porque las cúpulas, la dirigencia espiritual de todas las iglesias cristianas son fraternales, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene que ser? Por eso es que los hombres que procuramos en esta vida de lucha, que no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales, dice. La ponemos nerviosos, cuando no se nos ve alguno, no esto protestante. No hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso omiso. No, sí, hay que tender la mano siempre. Así, y eso debe ser. Así es, señor. Un abrazo. Otro para vos. Bueno, ¿qué yo estaba diciendo? Ponemos la última parte para continuar. Cómo Leonardo se vengó del abad del monasterio donde estaba pintando la última cena en la pared del comedor de los monjes. Era tan argel el abad que entonces cuando pinta la cara de Judas, el que traiciona a Jesús, le pone la cara del abad. Bueno, termina la obra, por supuesto, era una cosa impresionante. Pero años más tarde, le dan un nuevo trabajo en el mismo lugar, en la Capilla Sixtina. Pintar en la pared del altar de la capilla el juicio final. Bueno, pero vamos a hablar un poquito más adelante. Hasta ahí nos fuimos. Sí, vamos a hablar más adelante realmente. Bueno, al principio de esta historia de Miguel Ángel contamos que tenían cierta rivalidad también Miguel Ángel con Leonardo da Vinci, que les conté que hubo una pelea una vez, que estaba Leonardo con un grupo de amigos tomando unos tragos en una taberna en la vereda de una taberna, y pasa a Miguel Ángel y le llama, le dice: estamos discutiendo sobre esta escena de la Divina Comedia de Dante, ¿querés aportar? Y entonces se enojó Miguel Ángel, pues dijo: vos me querés poner en ridículo, porque sabés que yo no soy partidario de esa obra. Bueno,
O sea, había una rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel no fue esa la única rivalidad que tuvo. Ya les conté recién de cómo querían hacerle pasar el ridículo frente a Rafael, ¿verdad? Y también por eso esta rivalidad pasó de aquel intento cuando le dijeron al Papa que le haga pintar la Capilla Sixtina, etcétera, pasó a la realidad esa rivalidad, ¿verdad? Urbino Rafael. Rafael era pintor y arquitecto. Era 8 años más joven que Miguel Ángel. Y pese a esa rivalidad y a que le quisieron enquistar el uno con el otro, Rafael era un admirador de Miguel Ángel. Y Miguel Ángel, ya les conté, tenía un carácter difícil. El choque entre los dos llegó en Roma, en la corte papal. Se va Rafael, por supuesto, recomendado por Bramante. Rafael era de Urbino. Por eso le decían Urbino Rafael, pero en realidad era Rafael, pero era de la zona de Urbino. Y Bramante también era de la zona de Urbino. Y Bramante quería ver fracasar a Miguel Ángel con la bóveda de la Capilla Sixtina. Al principio no le conocía a Miguel Ángel, pero cuando le conoció era bastante más joven. También sintió que Rafael quería que fracase en la pintura, ¿verdad? Y pese a eso, que le mostraba hostilidad Miguel Ángel a Rafael, Rafael admiraba el trabajo y sobre todo admiraba esa pintura que hizo Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, ¿verdad? Entonces, Miguel Ángel, admirado por Rafael, tuvo un homenaje de parte de este, ¿verdad? Le añadió a la que muchos consideran la obra más importante de Rafael, que también es un fresco, La Escuela de Atenas. Y ahí se ve a los filósofos más célebres de la antigüedad, y esa escena se puede ver en la estanza de la Signatura en el Palacio Apostólico del Vaticano. Y lo hizo entre 1510 y 1511. Y en esa escena de filósofos, Rafael le retrató a Miguel Ángel como si fuera Platón. Y a Bramante también. Está Bramante en el cuadro, pero no está claro a quién representa, si a Arquímedes o a Euclides. Arquímedes era físico y Euclides es considerado el padre de la geometría. Y por supuesto Rafael se pinta a sí mismo en ese cuadro para hacer el rostro, digamos, del famoso pintor de la Edad Antigua, Apeles. Entonces, esas son muestras de admiración, digamos, ¿verdad? Que te pinten ahí. Yo dije que le pintó como Platón, ¿verdad? No, le pintó como Platón le pintó a Leonardo da Vinci. Y a Miguel Ángel le pintó como otro personaje filosófico, Heráclito. En ese cuadro, Miguel Ángel le da rostro a Heráclito. Heráclito era
un filósofo brillante, por supuesto, pero también era soberbio y era pesimista, era cascarrabia y era solitario. Entonces, más que homenaje, es un retrato de la personalidad de Miguel Ángel al hacerlo ser la figura de este filósofo Heráclito. Rafael también decía que Miguel Ángel se paseaba completamente solo por la ciudad, como si fuera un verdugo. Y por eso también en este cuadro, Heráclito, o sea, Miguel Ángel, está aislado de los demás. Está escribiendo en unos papiros. Esa rivalidad entre ambos genios hace que sean muy especiales las pocas ocasiones en que compartieron espacio. En la Capilla Sixtina, los frescos del altar y la bóveda de Miguel Ángel se conjugan con una obra de Rafael, los tapices de los Hechos de los Apóstoles. Estos fueron diseñados entre 1515 y 1516. Entre 1515 y 1516. Y Rafael representa en esos tapices las vidas de San Pedro y de San Pablo. Esos fueron ya encargos del Papa León X para cubrir un ornamento especial en grandes festividades. O sea, en grandes festividades la zona baja de los frescos en las paredes eran cubiertos por estos tapices para que la gente no se roce y estropee la obra, ¿verdad? Son 10 tapices espectaculares realizados por el taller del tejedor Peter van Aels III. O sea, no es que esos tapices fueron tejidos por Rafael. Rafael diseñó las escenas, dibujó las escenas, pintó las escenas y le dio al tejedor Peter van Aels III, mira, haceme tapices así, que es lo que me pidió el Papa León X. Bueno, Rafael nunca pudo ver completa esta obra que es suya finalmente, pese a que otro teje el tapiz, los diseños son de él. No pudo ver su obra completa porque murió en 1520. A los 37 años de edad murió Rafael. 1520, entonces en el 2020 se cumplieron los 500 años de la muerte del gran artista de Urbino. Y en esa fecha de aniversario, en ese año aniversario de los 500 años, los tapices se colocaron en la Capilla Sixtina y se vieron juntas, después de muchísimos siglos, la obra de estos dos genios, una al lado de la otra. Pero vamos a abandonar un rato este relato porque vamos a tener una conversación apasionante con la señorita Andrea Peris. ¿Cómo te va, Andrea? Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes a la audiencia. Qué gusto saludarte. Igualmente. Te debo una doble explicación porque hoy no pude estar contigo en nuestros miércoles de siempre, de carreteras y algo más, porque estoy cumpliendo un poco con mi tarea de empresaria del sector inmobiliario, apoyando comercialmente un evento de un edificio que es el edificio Ideal Tower, y quería contarte dónde estoy. ¿Dónde estás? Si la audiencia se entera. Bueno, hoy estoy con ustedes a través del teléfono porque estoy vinculada comercialmente a este edificio
que como bien saben está en plena etapa de avance, Alberto, y de consolidación, Ajá. y estamos hoy con un evento súper diferente y exclusivo, un encuentro íntimo de cuidado personal que organizamos desde el equipo de Ideal Paraguay junto a otras marcas, donde compartimos una misma visión, que es el bienestar, el diseño y la calidad de vida, que eso no solamente se construyen con obras, digamos, como un edificio, sino también con el alma, y cada persona se construye y cuida su bienestar. Entonces, hoy es el primero de varios encuentros que vamos a ir realizando, siempre en formato muy reducido y personalizado, enfocado con el cuidado personal, el estilo de vida y la conexión emocional con el lugar que elegimos para vivir, como en este edificio Ideal Tower. Entonces no es un evento abierto para el público en general, pero es dedicado especialmente a las personas que están cercanas al proyecto, y una invitación muy linda que hicimos a las mujeres ofreciéndole un espacio de skincare, de maquillaje personal, mostrando también un poco el proyecto, y con el mensaje principal de que esto no es solamente vivir en un edificio, sino que también una manera de vivir, de cuidarnos, de proyectarnos, de elegirnos cada día. Y entonces eso, ahí estoy, Alberto, por eso no puedo estar contigo. Pero estás en un excelente lugar, muy bien. Te felicito. Y bueno, este es el primero de varios de estos encuentros, ¿verdad? Así mismo, Alberto. Te agradezco por llamarme, porque le extraño mucho a la audiencia. Y la audiencia te extraña a vos. Así, entonces que sepan que es por algo muy importante para mí, por eso nomás no puedo estar. Te prometo, les prometo que el miércoles próximo estoy con ustedes. Genial, te vamos a esperar como siempre, Andrea. Bueno, Alberto, un abrazo enorme a la audiencia. Éxito, Andrea, ¿sí? Gracias por llamar, gracias. No, gracias. por favor. Chao. Ahí está Andrea Pérez. Bueno, estábamos hablando de la vez que juntas uno podía ver las obras de Miguel Ángel y de Rafael. Los frescos de la bóveda y de las paredes de la Capilla Sixtina hechos por Miguel Ángel, y los tapices que habían sido tejidos por Peter Van Aels III, pero que habían sido diseñados por Rafael. Rafael recibió el encargo del Papa León X de hacer esos tapices para evitar que sufran daño los frescos de la pared, la parte inferior de la pared de la Capilla Sixtina. Entonces ponían esos tapices para que la gente no, al rozar alguna pared, nunca falta el güey corneta, pues que roza por algo, y para que no dañe la pintura estaban los tapices, que realmente son una belleza, son maravillosos los 10 tapices que Rafael hizo, y que, como les dije, no llegó a ver completos porque falleció en 1520 a los 37 años de edad. Bueno, volvamos a Miguel Ángel. Le hicimos un pequeño homenaje también a Rafael, que fue un genio, y que pese a que su mentor Bramante quería usarlo como arma contra Miguel Ángel, él terminó admirando muchísimo la obra de Miguel Ángel. Era un artista sensible, ¿cómo no va a admirar la obra de otro genio, verdad? La envidia, pues, alcanza las capas menos favorecidas por la inteligencia nomás de los seres humanos. Bueno, vamos a volver entonces con Miguel Ángel al año 1513, que fue cuando falleció el Papa que le había encargado de hacer los frescos. Y el artista firmó un nuevo contrato con los herederos del pontífice, los de la Revere, para por fin realizar la tumba para la que había sido contratado finalmente. Pero decidió modificar el proyecto inicial. Ya no iba a ser un monumental mausoleo aislado de base rectangular y con más de 40 estatuas. ¿Por qué se decidió cambiar? Porque los familiares del Papa dijeron: esto va a ser muy caro, maestro.
Vamos a hacer algo más sencillo. Por supuesto, los familiares heredaron la plata y querían para ellos la plata, no para gastar en el mausoleo del Papa, ¿verdad? Entonces, ya no iba a ser un monumental mausoleo aislado con 40 estatuas, sino que la tumba iba a estar apoyada en un muro y la obra iba a ser mucho más modesta. Entre las cláusulas del nuevo contrato figuraba que Miguel Ángel tenía que finalizar el sepulcro en un lapso de 7 años y que tenía que trabajar exclusivamente en ese proyecto. Por supuesto, Miguel Ángel no respetó eso, de cada tanto hacía un estrita, ¿verdad? El escultor empezó a trabajar en la escultura del Moisés para la tumba y también en los 2 esclavos que hoy podemos ver en el Museo del Louvre, el esclavo moribundo y el esclavo rebelde. Pero, spoiler, no terminó en 7 años la obra. En realidad, estuvo trabajando en esta obra de manera discontinua durante décadas. ¿Y es por qué? Porque este encargo, que pasó hasta por 6 proyectos diferentes, en cada uno de estos proyectos la obra se fue simplificando cada vez más y fue realmente un calvario para el artista, ¿verdad? Inclusive en los años 30 y los primeros años de la década del 40 de ese siglo XVI, los herederos llegaron a acusarle de apropiarse de importantes sumas de dinero en concepto de anticipo. Y además aseguraron que había usado esos fondos para practicar la usura. O sea, según los herederos del Papa, Miguel Ángel cobraba los anticipos y prestaba esa plata, ejerciendo la usura, que era algo que estaba prohibido, que era algo muy mal visto, digamos, ¿verdad? Él negó esas acusaciones y, al contrario, les echaba en cara que no le habían dado los fondos suficientes para hacer la obra, que él paraba de vez en cuando, pues se le acababa la plata y tenía que comprar los insumos, ¿verdad? Lo cual yo creo más, porque como él era un tipo al que le gustaba trabajar, cuando tenía que parar porque no tenía el mármol suficiente o las herramientas porque no le daban los fondos, se habrá sentido frustrado, digamos, ¿verdad? Lo que sí es cierto también, gracias a estudios que se hicieron de su patrimonio y de sus gastos, etcétera, es que el tipo cobró bastante más de lo que declaró por esta obra de la tumba del Papa. Ya en ese momento el Papa era Pablo III y era un litigio que iba sumando volumen, digamos. Entonces el Papa Pablo III intercedió entre las dos partes para que los de la Rovere acepten un sexto y definitivo proyecto para la tumba. Y van a ser otros artistas los que la iban a completar, eso sí, bajo la dirección artística de Miguel Ángel. Así que por fin se comenzó la construcción de la tumba en 1542. Y aquí surge también una pregunta que llega haciendo controversia desde, imagínense, desde el siglo XVI. ¿Qué partes de la tumba son de Miguel Ángel? Bueno, en el nivel inferior, en el medio, tenemos al famoso Moisés con sus 2 metros y 35 centímetros, que él había esculpido eso entre 1513 y 1515. Y en 1542 lo que hizo fue retocar esa estatua.
Uno de los cambios es que durante más de 25 años la estatua había mirado al frente y en ese 1542 Miguel Ángel le partió la cara a golpes. Literalmente rompió la cara de su escultura original. ¿Para qué? Para que mire de lado, no de frente. ¿Y por qué hizo eso? Porque así miraba hacia la luz de una ventana de la basílica. Tiene que ser muy genio para romper una cara de una estatua y hacerle mirar de costado, esculpir de vuelta la cara pero mirando de costado. Bueno, pero era Miguel Ángel, podía hacer lo que quería con el mármol. Para colmo, esa ventana que motivó el trabajo de Miguel Ángel de romper la cara original y hacer otra cara mirando de lado, fue tapiada a fines del siglo XIX. Ya no recibía la cara de Moisés mirando de costado la luz que entraba por la ventana, que ya no existía la ventana, ¿verdad? Pero hace pocos años se instaló una luz artificial para que enfoque al Moisés de la manera en que le iluminaba antes la ventana, para que se cumpla el deseo de Moisés de que la cara de su obra sea iluminada por una luz. Bueno, esta iluminación también simula los cambios de luz que se van produciendo a lo largo del día, para que podamos ver la escultura tal como el maestro la concibió en su cabeza de artista. Y a este Moisés le flanquean, o sea, están del lado, una de cada lado, dos figuras femeninas. Raquel en el nicho de la izquierda, que representa la vida contemplativa, y en el nicho de la derecha Lía, que representa la vida activa. Dicen los historiadores que las dos estatuas fueron comenzadas por Miguel Ángel, pero fueron terminadas por sus colaboradores. Después están las esculturas de la parte inferior, que se supone que ninguna de ellas es de Miguel Ángel. Pero él esbozó en 1537 la Virgen con el niño en el centro, la Sibila a la izquierda y el profeta a la derecha. Y también está, por supuesto, la estatua yacente del papá que está enterrado ahí. Y también hay una controversia sobre quién esculpió esa estatua. Pero eso vamos a contarlo, si Dios quiere, mañana. Porque ahora tenemos que irnos a una pausa, pero antes... En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa van a ser tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se van a presentar en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook e Instagram, o llamanos al 0983 133 133.
Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, energía, en donde mostramos el crecimiento del país en esos rubros. Ofrecemos a nuestros aliados estratégicos espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguidnos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Sos ingeniero, dueño de una constructora, trabajás en agua y saneamiento, energía, tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hace conocer tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es importante comunicarlo. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. ABH Construcciones ofrece servicios industriales para empresas líderes de nuestro país. Trabajos con pintura epoxi y mortero epoxi, autonivelantes para cámaras frigoríficas y todo tipo de trabajos de construcción en general con mano de obra calificada. Contacta con los profesionales de ABH Construcciones llamando al 0992-731-085. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Radio 1000. Te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bueno, 19 con 17 minutos, vamos a ver qué dice la gente. Dice Ángel Sánchez, hola Albert, no quiero, necesito el libro, dice Ángel. Bueno, está anotado. El fresco, dice acá.
Fabio Roja. Buenas tardes, señor Peralta. Soy un oyente del Chaco, te sigo de larga data. Me gustaría ganar el libro del senador Javier Ventos. Soy mi último número 055. Muy bien, Javier, estás anotado. Buenas tardes, Alberto. Gracias a Dios se hizo justicia. Y hoy más que nunca le podemos llamar chorra delincuente. Y ojalá que con esto sea un ejemplo para muchos políticos corruptos. Según dice la justicia argentina, se robaron 2.000 millones de dólares. Dijo, en esta causa, en total, entre todas las causas que tienen como 15 causas, son 500.000 millones de dólares, Amado. Corrupción o justicia, se hizo justicia. Anotame para el libro y el otro que me gané voy a retirar yo, si Dios quiere, a mediados de julio. Voy para allá, dice Amado. Muy bien, Amado. Checo dice, homenaje a su lucha, lástima que fue antes de conocerse la sentencia. Bueno, saludos a todos por el libro, dice, está ahí un video de Jorge Lanata. Bueno, vamos a la última pausa, ¿sí? No, a la penúltima. La segunda pausa, ahora. Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Bueno, dice Idalina Chegolé, me manda la Torre de Babel. No puedo yo abrir acá enlaces de Facebook, Idalina. Mándame por X. Dice Deli Rolón, buenas noches, quiero participar del libro de Alfredo Jaeli. Bueno, ahora sí vamos a regalar ya el libro, ¿sí? Decime basta. Buenas tardes, señor Peralta, soy un oyente del Chaco, te sigo de larga data. Javier Ventos, anotales, Javier Ventos 055. Ganaste el ejemplar del libro de Alfredo Jaeli, Javier. Venía a buscar cuando quieras. Nosotros nos vamos a la última pausa. Radio 1000 AM es tu Radio 1000.
Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora, las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kHz. Es tu radio 1000. Asunción, Paraguay. Bueno, ya no queda tiempo para nada más. Nos vamos, volvemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Jarro Café a 1000 fue presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia, nutrición animal. Y Coca-Cola retornable. Menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.